Bueno, el nuevo tema del práctico es polinomios. Este tema completo, la primera parte que estamos viendo ahora, es más que nada conceptos, no tiene mucho, mejor dicho, no tiene casi nada de ejercicio, ¿sí? Solamente tiene conceptos y características. El práctico que viene, que capaz sea el último ya, para los que presentaron todo, ahí sí ya van a haber operaciones con los polinomios. Pero ahora vamos a ver la definición y las características. Bueno, un polinomio me dice que es una expresión algebraica donde intervienen números y letras. Pero en este tema los números van a pasar a llamarse coeficiente y las letras variables. Eh, y están unidos por las operaciones de la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Y yo acá le puse tres ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, el primero dice 3x al cuadrado más 1 medio x al cubo más 2. ¿Sí? Fíjense en que acá los coeficientes serían, por ejemplo, en el primer término el 3, en el segundo término la fracción 1 medio y en el último término el 2. Y las variables serían cada letra con su exponente, en este caso x al cuadrado acá y después acá x al cubo. ¿Sí? Las letras pueden ir variando sea cual sea la letra, ¿sí? Pero para cualquier letra lo mismo se va, si cumple estas condiciones, se van a llamar polinomios, ¿sí? El segundo ejemplo está planteado con la letra i, ¿sí? Y dice i más 2i a la quinta menos 3 medios, ¿sí? Ahí también aparecen operaciones, suma, resta y multiplicaciones, potencias. Y bueno, en el último ejemplo tenemos un polinomio con la letra a, 9a menos 5a al cuadrado, ¿sí? Estos serían un ejemplo de polinomios. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde no son polinomios, que es lo que dice acá a continuación. Me dice que la variable no puede estar afectada por una raíz o también como un denominador en una fracción. Esas expresiones, si sucede esos dos casos de la raíz y del denominador, no pueden ser, no lo vamos a llamar polinomio, ¿sí? Y yo acá no les puse ningún ejemplo, pero lo vamos a ver acá. ¿Qué ejemplo no serían polinomios? Por ejemplo, si yo escribo 3 raíz de x más 2x menos x a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto por qué no es un polinomio? Porque la variable, que en este caso la variable es la letra x, está afectada a una raíz, ¿sí? No importa que la otra variable que aparezcan cumplan las condiciones, porque acá tenemos una x a la cuarta y después acá tenemos un 2x, ¿sí? Si lo miramos de esta parte, hasta acá sí sería un polinomio, pero como nosotros tenemos que observar todo esto completo, fíjense que acá la variable x está afectada por una raíz, entonces todo esto no sería un polinomio, sino que sería solamente una expresión algebraica, ¿sí? No lo podemos llamar polinomio. ¿Y cuál es el otro caso en el que no vamos a decir que es un polinomio? Cuando la variable, vamos a poner otra letra, por ejemplo la letra A, cuando la variable aparezca en el denominador de una fracción. Por ejemplo, tenemos este caso. Acá tenemos 2 sobre a más a al cubo y menos a, ¿sí? De nuevo, fíjense que acá la variable a está afectada en el denominador de una fracción. Entonces, como sucede esto, no podemos llamar a todo esto polinomio, sino que sería una expresión algebraica, ¿sí? Pero si miramos esta parte, como hace rato hicimos en el primer ejemplo, ahí sí sería un polinomio porque cumple las condiciones perfectamente. Pero por esto, por el denominador de la variable a, no lo podemos llamar polinomio, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de cuándo es un polinomio y cuándo no es un polinomio? Sí. Bueno, entonces eso sería la definición de cuándo es un polinomio y cuándo no, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la clasificación de los polinomios. La clasificación de los polinomios la vamos a denominar dependiendo la cantidad de términos que tengan, ¿sí?
Acuérdense que los términos se separaban por los signos más y los signos menos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el monomio. Esperen que entró alguien más. Vamos a comenzar por el monomio. El monomio es aquel polinomio que tiene únicamente un solo término, ¿sí? Por ejemplo, acá le plantea 2 quintos x al cubo, ¿sí? Tiene un solo término y cumple las condiciones para que sea un polinomio. ¿Cuál es el otro caso? El caso del binomio. El binomio es en el caso que tengan dos términos. Y acá el ejemplo es 5x al cuadrado menos 4, ¿sí? Son dos términos porque estamos separados por el signo menos y cumple las condiciones necesarias para que sea un polinomio. Después, el otro caso sería el trinomio cuando tiene tres términos. Acá están separados por el signo más y por el signo menos. Y también este polinomio cumple todas las condiciones necesarias para que sí sea un polinomio. El último caso es un cuatrinomio, que es cuando tiene cuatro términos. Y fíjense en que el ejemplo también cumple las condiciones para que sea un polinomio. Ahora les pregunto a ustedes, acá tenemos el polinomio con un término, con dos términos, con tres términos y con cuatro términos. ¿Cómo llamaríamos al polinomio que tenga 5 términos o 6 términos, por ejemplo? ¿Se le ocurre algún nombre? No, sin comentarios. Bueno, Y si lo llamamos 5 nomás. bueno, los polinomios ya cuando pasan los cuatro términos, o sea, cuando tienen 5 términos, 6 términos, ya no reciben ningún nombre en especial, sino que ya a partir de ahí ya se llaman solamente polinomios a todos, a los que tengan 5 términos, 6 términos o más términos, ¿sí? Solamente lo vamos a decir que se llaman polinomios. La clasificación es solamente para hasta el cuarto término únicamente. Bueno, ahora pasamos a las características de los polinomios. Vamos a comenzar por la primera. La primera característica es el grado del polinomio. El grado del polinomio me dice que es el mayor exponente que tiene la variable, ¿sí? Yo se lo voy a hacer acá para que veamos mejor. Voy a poner otro ejemplo cualquiera distinto al que tiene en la teoría, ¿no? No sé, a ver. Por ejemplo, bueno, por ejemplo que tengamos ese polinomio 4x quinta menos 2 tercios x menos x al cuadrado. Y tenemos que identificar el grado del polinomio, ¿sí? ¿Cómo hacemos para identificar el grado del polinomio? Tenemos que observar en el polinomio la variable. ¿Cuál es la variable de este polinomio? Es la letra x, ¿sí? Y tenemos que, una vez que identificamos la variable, tenemos que identificar cuál es el mayor exponente que lleva la variable, ¿sí? El mayor exponente que lleva en este caso es, dentro de todos los términos, es el 5, ¿sí? Entonces decimos que el grado de este polinomio es igual a 5, ¿sí? Es solamente eso, ¿sí? Identificar la variable y después de identificar la variable, identificamos el mayor exponente, ¿sí? Veamos otro ejemplo si quieren, con otra letra, no sé, 2z al cuadrado menos z menos 1. Ahí, ¿cuál sería el grado de ese polinomio? ¿El 2? Claro, sí, porque es el mayor exponente, ¿sí? No importa la variable que sea, sino tienen que observar el exponente, ¿sí? Entonces el grado de este polinomio es igual a 2, ¿sí? Esa es una de las primeras características de un polinomio, el grado. Pasamos a otra característica. La otra característica me dice un polinomio está ordenado si sus términos están escritos de forma decreciente respecto de los exponentes de la variable, ¿sí? ¿Qué quiere decir decreciente? Cuando una lista o no sé, cualquier cosa se dice que es decreciente.
De mayor a menor. Bien, de mayor a menor, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo, miren. Eh, a la cuarta menos a la sexta menos 2a al cuadrado más a, ¿sí? Entonces, para que cumpla otra de las características de un polinomio, tiene que estar ordenado este polinomio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ordenar? De forma decreciente o de mayor a menor, ¿sí? Entonces, en un principio este polinomio estaría desordenado, ¿sí? ¿Cómo lo ordenaríamos? ¿Quién iría primero? ¿Qué término iría primero? Bueno, primero sabemos que tenemos que separar para identificar que esto es un cuatrinomio que tiene 4 términos. Y ahora sí ya pueden decidir qué término irían primero. A ver, dígame. Menos a A la la, sexta Bien, más con su a la signo. cuarta. Menos a la sexta con su signo, más a la cuarta menos Menos 2. 2 a al cuadrado al más cuadrado, uno. más a. Bien. Entonces ahí ya tenemos el polinomio que en un principio estaba desordenado, que es el que está en negro. Lo ordenamos de forma decreciente, ¿sí? Eh, Acuérdense de cuando lo ordenen, de tener en cuenta de no olvidarse los signos de cada uno de esos términos, ¿sí? Siempre de mayor a menor. Ahora vamos a pasar a otra característica relacionada con el polinomio está completo. Me dice que un polinomio está completo si tiene todas las potencias decrecientes del grado, ¿sí? Ahora se lo explico. Con el mismo ejemplo que tenemos acá. Lo primero que vamos a hacer es identificar el grado de este polinomio, del original. ¿Qué grado tiene? 6. 6. Bien. El grado de este polinomio es igual a 6, ¿sí? En un principio estaba desordenado, lo ordenamos, ¿sí? Y ahora la otra característica que sigue, aparte de que esté ordenado, es que esté completo. Y la definición me dice que tiene que estar completo de forma decreciente a partir del grado. El grado es 6, ¿sí? Pero si se fijan, cuando ordenamos, aparece el exponente 6, después el exponente 4, después el exponente 2 y después el exponente 1, ¿sí? Fíjense en que me están faltando entre medio algunos exponentes. ¿Qué exponentes me están faltando de la variable a? El 5 y Ajá, ¿y el cuál 3 más? y Bien, el 3. sí, me están faltando esos exponentes, esos términos. ¿Y cómo lo completamos? Se lo hago acá en azul para que lo vean, miren. Comenzamos a partir del grado que es menos a la sexta, ¿sí? Ahora, para completar un polinomio, siempre lo que vamos a hacer para que esté completo es sumarle un término en el que el coeficiente sea 0, aparezca la variable y aparezca el exponente que esté faltando, que es en este caso 0a a la quinta, ¿sí? Después, ¿quién seguiría? Seguiría a la cuarta, acá seguiría más 0 al cubo menos 2a al cuadrado y más a, ¿sí? Entonces ahí ya el polinomio está completo y ordenado, ¿sí? Ordenado, ¿por qué? Porque lo ordenamos de forma decreciente a partir del 6. Y completo, ¿por qué? Porque hicimos aparecer todos los exponentes en forma decreciente, ¿sí? Cuando faltaba algún exponente se lo completaba con el 0 y con el exponente que falte. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora les planteo otro ejemplo para que me digan ustedes cómo completar y ordenar. A ver. Bueno, a ver, no, le voy a agregar algo más. No, ahí está, ese nada más. ¿Cómo lo completamos y cómo lo ordenamos? Está bien ordenada.
Y Bien, lo No, completo. claro. sí. X elevado a la cuarta Ujú. Más, eh, más Más, 0a 0, elevado en este caso al X, ¿sí? cubo. Porque es la variable, 0x, 0x, Claro, X, sí, sí. ¿sí? Y ahí iría menos 2 X elevado x, al cuadrado. ¿Y qué más Y llega falta? ¿Cómo? hasta el 1, hasta el 1. Claro, sí. más x, Bueno, más. Bueno, seguí esto. no, ya, Más Dale. 0, X, ¿sí? Tiene que terminar en el último exponente, ¿sí? En el exponente 1, ¿sí? Acuérdense en que esta variable no tiene ningún exponente escrito, pero está invisible el 1, ¿sí? Que no aparece, pero se sobreentiende que hay un 1, ¿sí? Bueno, entonces esa es la forma de completar y de ordenar. Ordenar siempre en forma decreciente y completar con 0 y el exponente que esté faltando en cualquier caso, en cualquier lugar, ¿sí? Entonces ya vimos el grado, que es el mayor exponente, cuando un polinomio está ordenado, que tiene que ser de forma decreciente, de mayor a menor, y cuando está completo, es cuando le tenemos que agregar el coeficiente cero y la variable con el exponente que me esté faltando, ¿sí? Ahí ya le dejé otro ejemplo distinto a lo que hice ahora. Y acá también le dejé el ejemplo de cómo se completa y cómo se ordena con los ceros. Y eso sería todo de este práctico. Eh, Vimos la definición, clasificación y las características. ¿Alguna duda antes? Así le paso a explicar el práctico que es solamente de esto o nada. Profe, Sí, los ejemplos anteriores, ahí justo donde estamos viendo, eh, sí, no aparecen así ordenados, ni tampoco completos así. Porque, por no. ejemplo, ahí, claro, Por- entonces es ordenarlos y completarlos, o así también puede ser. no, porque acá los ejemplos están separados, porque acá yo le di la definición de lo que es un grado del polinomio y le di solamente el ejemplo de grado. No está ordenado ni completo, nada. ¿Sí? Es solamente para que miren el grado. Después, ahora cuando pasen acá, cuando un polinomio está ordenado, ahí sí ya le aparece ordenado. Ahí ya le aparece ordenado. Y cuando pasen a la característica de un polinomio completo, ahí sí ya le aparece completo también. ¿Sí? Son todos ejemplos separados, digamos. Ya, ya. Listo, ¿Sí? listo, gracias. Bien. Profe, Sí, y en grado, ¿por qué sí. cuando está en un ejemplo ahí dice Q entre paréntesis X es igual a 10 menos Ah, bien, sí. X al... ¿Tu duda es la Q? No, 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 no. Pero, o sea, por qué el grado es 3 si el mayor es el 10, digamos? El grado, acordate que te tenés que fijar en el exponente de la variable. Solamente en la Ah, sí, variable. sí, sí. En el Ah, coeficiente no. ¿Sí? sí. Ah, Generalmente los coeficientes no llevan exponente en el polinomio. Lo que llevan exponentes son solamente las variables. ¿Sí? Entonces, para el grado. Y fíjense acá en el último ejemplo que tienen acá del grado. Me dice que sí. el polinomio es 7. ¿Sí? Es 7 y entonces el grado es cero. ¿Por qué piensan que es cero? Porque no tiene porque no variable tiene ni varios. en... Ajá, porque no aparece ninguna variable, ¿sí? Por eso, Ah, en sí. ese caso es cero, ¿sí? Es el Ah, otro ya, ya. caso que me había olvidado de decir. Ah, ya. ¿Otra duda? No. Bueno, No. entonces pasemos al práctico. Punto uno dice marcar la opción correcta y justificar brevemente. Y tienen tres incisos. El primero dice cuál de las siguientes expresiones algebraicas es un polinomio, ¿sí? Y ahí tienen varias opciones. Fíjense en lo que era la definición. Si en un polinomio la variable estaba afectada a una raíz o al denominador de una fracción, ya no era polinomio, ¿sí? Acuérdense y fíjense en qué caso es un polinomio y en qué caso no. El otro le Primero dice, y el tercero. Ah, bueno, ustedes lo marcan No, el y tercero después le no explico. es. El tercero. Bueno. Fíjense bien.
El segundo le dice cuál es el polinomio de mayor grado, ¿sí? Y ahí tienen varios, 4 polinomios para que identifique cuál de esos 4 polinomios es el que tiene el mayor grado, ¿sí? Después acá en el tercero dice encontrar el binomio oculto dentro de los siguientes trinomios. Y le plantean 3 trinomios distintos y en uno de esos trinomios hay oculto un binomio. Ustedes fíjense de qué forma está oculta, ¿sí? Fíjense en la operación, es una ayuda que puedo dar. Y en cada opción que marquen correcta, ponen así una pequeña definición. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de que me digan que no es un polinomio, por ejemplo, porque está en el denominador de la raíz, perdón, en el denominador de una fracción, ¿sí? Así corto nada más. El punto 2, ¿sí? Tiene que completar ese cuadro. ¿De qué se trata el cuadro? Yo les doy el polinomio en la primera columna y ustedes lo tienen que primero clasificar. ¿Cuál era la clasificación? Es si era un monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio, o si se pasaba de 4 términos ya pasaba a ser un polinomio, ¿sí? Después la otra columna le dice que lo completen y lo ordenen, ¿sí? Acá al principio están todos desordenados e incompletos, entonces acá ya lo tienen que completar y ordenar, ¿sí? Y bueno, la última columna es para que marquen el grado, ¿sí? De cada uno del polinomio. Una vez que ya lo tengan completo y ordenado, ya va a salir fácil el grado. En ese no hay ninguna duda, ¿no? Es solamente fijarse en cada fila y le va a ir saliendo. Y el último punto, le pido que escriban un polinomio que cumpla con las condiciones que le he enumerado abajo. Por ejemplo, el primero dice un trinomio de grado 3 y que esté incompleto, ¿sí? Fíjense en cómo lo pueden hacer, si se puede hacer o si no se puede hacer. Después el otro le dice un polinomio completo de grado 4 y ordenado. Y el otro le dice un polinomio de grado 5 completo y desordenado. Fíjense porque en alguna de estas hay alguna trampa para que lo lean bien, ¿sí? Cuando dice que esté incompleto, que sea de grado 3 o que sea un trinomio, todo eso, fíjense bien. Acá pueden usar las variables que ustedes quieran, la letra que sea, no solamente, generalmente en los polinomios se utiliza solamente la X y la Y, pero acá ustedes le pueden elegir cualquier variable. Bueno, y ese sería todos los puntos. ¿Les quedó alguna duda del práctico o de la teoría? No. Bueno. No, profe. Bueno. Entonces, eso es todo. Este práctico, fíjense en que es cortito, es sencillo, no tiene no tiene casi nada de cálculos. Y como le dije hace rato, bueno, esperen, corto la grabación.